Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia. Nuevamente con ustedes para hablar de los temas que hacen portadas y titulares, de los temas que a usted le interesan y que tienen distintos puntos de vista, las personas, distintas opiniones, distintas perspectivas, distintos enfoques. Hoy vamos a hablar del tema, no voy a decir del momento, voy a decir del tema de los 366 días del año. Estamos en año bisiesto, o de los 365 días del año, 200 días del año si usted está en Venus o más o menos dependiendo del planeta en que usted. Aquí son 366 días del año que nosotros pasamos pendiente del reloj y del clima. Hoy vamos a hablar con el doctor Nabil Cawax, es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y vamos a desmitificar y aprender qué pasa con el clima en Honduras y por qué no podemos seguir diciendo lo que decíamos hace algunos años con la misma precisión con que le decían los abuelos. Bienvenido, Nabil, a Cuestión de Enfoque. Gracias por aceptar hoy lunes estar con nosotros. Después de un mes que yo podría catalogar de catastrófico en términos ambientales, pero que yo soy un convencido que quizás finalmente logremos la conciencia ambiental que este país necesita. Definitivamente, gracias Miguel por la invitación. Muy buenos días a la teleaudiencia. Definitivamente hay muchas acciones, hay muchas maneras de poder identificar necesidades que podamos tener en nuestro país en el tema ambiental, en el tema climático, y crear un poco más de conciencia. Yo creo que sí, nuestra población necesita esa renovación en cuanto al tema del clima. Hemos sufrido en el pasado, tenemos experiencia de los golpes que hemos tenido. Siempre estamos de un extremo a otro, ¿verdad? En sequía por un lado, inundaciones por otro lado. Pero realmente no vemos, seguimos pensando, por ejemplo, en el 3 de mayo. Cuando ya no es el 3 de mayo, sino que son las lluvias de mayo. Y a saber si en unos cuantos años más ya no van a ser de mayo, ¿verdad? Pueden ser de abril o pueden ser de agosto más bien, ¿verdad? Entonces, ese tipo de conciencia creo que sí es necesario que uno la trate de fomentar a nivel de nuestra población para que estemos conscientes de los cambios que hay, de la variabilidad que hay. Y aquí no estamos hablando de cambio climático, cuidado. Estamos hablando de la variabilidad en general del clima. Que eso es cotidiano independientemente del fenómeno. Independientemente del fenómeno, y que tenemos que aprender de él y saber convivir con él también. O sea, hay un ejemplo sencillo. Muchas veces hablamos de la temperatura. ¿Cuál es la temperatura al día de hoy? Pero no tenemos una conciencia, por ejemplo, de que la temperatura tiene dos variaciones diferentes. Ajá. Una a las 24 horas. Ya sabemos que entre 1 a 2 de la tarde está la máxima y entre la 1 o 2 de la mañana está la mínima. Pero también está la otra variable, que es cuando usted sube a una altura cualquiera, sube a una montaña, sube a un lugar más alto, siempre va a encontrar temperaturas más bajas. Como cuando vas a Cerro de Ula y uno se pone la chumpa, o antes ibas a Ciguatepeque, digo antes porque la vez pasada fue Ciguatepeque, me estaba asando. Me estaba asando, sí. Definitivo, ¿va? Estamos en un lugar más alto, baja la Esperanza, y encontrás temperaturas más bajas y entonces te preocupás por andar con una suéter o con una chupa. Esa variación es continua hasta más de 15 kilómetros o 20 kilómetros de altura. Y hay veces que hay un cambio, es lo que se llama la inversión térmica. Ya más de alguno ha escuchado ese término. Vamos a hablar de eso ahora porque en el programa... Y eso es lo que básicamente te distorsiona esa variabilidad climática de la que estamos hablando. Tenemos una ventaja ahora, todo el mundo tiene estos aparatos, yo lo voy a mostrar, y esto nos da una falsa percepción de sabiduría en todos los temas. Sí. Uno solo le habla, no, vamos al Google, ahora yo soy experto en clima. Bajamos una aplicación, ahora soy experto en contaminación atmosférica, ahora soy experto en geografía. Bueno, tenemos un montón de expertos en fútbol, ¿verdad? Todo el mundo es árbitro. Y hay un detalle que te quería preguntar. La gente sigue en su tradición celebrando el 3 de mayo, no solo porque es el Día de la Cruz, sino porque tiene un simbolismo muy especial con el tema de las lluvias. Los chiquirines, las lluvias de mayo, y tenemos una serie de dichos, prácticas,
que cuando los escucha un foráneo, a mí yo he pasado vergüenza ya, porque alguna vez alguien me preguntó en qué momento empieza la estación de invierno en tu zona. ¿Cuándo se empieza a sentir el invierno? No le digo el invierno, ya se siente en mayo, le digo. Cuando empieza a llover, no, dice, esa es época lluviosa, Miguel. Las estaciones no tienen nada que ver con lo que está pasando. Las estaciones tienen que ver con la posición de la Tierra frente al sol. Y me empezó a explicar, el invierno en el hemisferio norte es de tal fecha a tal fecha. Y lo que te estaba preguntando es cuándo se empieza a sentir frío. Y eso puede pasar en primavera, o puede pasar en otoño, como puede pasar en invierno. Y entonces me percaté que nosotros tenemos muy asumidas algunas cosas que quizás no vive un europeo. Por ejemplo, ahora en junio va a empezar una época que es importantísima para estos países y que los europeos ni piensan en ella, que es la temporada de huracanes. Sí, para ellos los huracanes no existen porque no pasan por donde ellos no. Los huracanes se inician o nacen en la costa occidental de África y se vienen por todo el Atlántico hacia nosotros, hacia el Caribe. Hay también los otros que se llaman también huracanes en el Pacífico. Son ciclones, les dicen allá, ¿no? En realidad ciclón es el nombre genérico. Genérico. Es el nombre genérico que es huracán en el Atlántico, pero es tifón en el Pacífico. En el Pacífico. Pero también es wisi-wisi en Australia. Wisi-wisi. Sí, o sea, hay diferentes nombres, pero son los mismos ciclones. Son los mismos ciclones. Y se producen por la misma dinámica. En la misma dinámica en el trópico. O sea, el trópico, nosotros estamos metidos en el trópico. Nuestro país, toda la región centroamericana pertenece al trópico. Y lógicamente aquí en esas zonas no existen las estaciones. No hay estación ni verano, ni invierno, ni primavera, ni otoño. Pero los árboles floran, sí, ¿no? hay época lluviosa y época seca. Época lluviosa y época seca. Y le llamamos estaciones. Le llamamos estaciones por costumbre. Por costumbre, más que todo, pero en realidad no son estaciones. A ver, ¿qué cambios hemos? Vamos a mostrar un mapa, porque una de las cosas que más me gustan de vivir en esta época, hay personas que me preguntan, ¿a vos en qué época te hubiera gustado vivir? Yo siempre digo en esta. En esta porque la evolución científica y tecnológica es geométrica, no es aritmética, realmente es hermoso. Nosotros vemos ahora en la televisión programas de los años 60, Viaje a las Estrellas, por ejemplo, y todo lo que ahí parecía, pantallas donde uno podía hablar con la gente, aparatos donde uno podía hablar. Solo falta la teletransportación. Es lo único que nos falta. Que vamos a llegar a él. En algún momento va a ocurrir. Yo te quiero mostrar este mapa. Este mapa es la perspectiva climática para Centroamérica para mayo a julio del 2024. Es del SICA, está el Comité Regional de Recursos Hidráulicos. A ver. Y están todos los institutos de los servicios meteorológicos y hidrológicos de Centroamérica. O sea, por allá anda el nuestro. Allá abajo está ahí está Copeco. Ahí está Copeco y está también el símbolo de Copeco. A ver, si nosotros vemos esto, uno se preocupa cuando ve ese color amarillo y ese color café en Honduras. ¿Qué significa? Sí. Bueno, tal vez como para dar un poco de entorno a la perspectiva de este mapa, se produce por expertos de los servicios meteorológicos y hidrológicos a nivel centroamericano que se reúnen una vez cada 3 meses del año. Y hay 4 reuniones al año. Hay 4 reuniones al año, correcto. Y ellos hacen un análisis y un estudio de toda la información climática que puedan tener. Pueden tener modelos, pueden tener predicciones, pueden tener estadísticas. Pueden tener lo que llamamos nosotros años análogos, parecidos a lo que pudiera ser el 2024. Integran toda esa información cada uno en su país y manejan todo el mapa centroamericano. Entonces, como para poderlo integrar y poderlo reconocer con mayor facilidad, entendemos, por ejemplo, que lo que está en A, que es el color verde, arriba de lo normal, es la precipitación arriba de la media anual normal, ¿no? O sea, cada lugar, cada país tiene estaciones y cada estación tiene un valor promedio de la precipitación. Entonces se espera que lo que está en verde tenga más bien mayor cantidad de lluvia que la media normal anual que viene
registrándose históricamente. Para la gente del sur no es malo eso. Para la gente del sur no es malo, pero recordemos que en el sur también siempre hay lluvia, ¿va? Sí, ahorita, en esta época, ya después de mayo, junio, a ellos les entra primero la lluvia y después nos llega a nosotros aquí en el centro del país y después va hacia el norte, hacia la costa norte y Atlántico. Son regímenes climáticos diferentes, hay que tener cuidado ahí. Y el amarillo es que va a ser lo normal. ¿Qué es lo normal? Lo normal ¿Qué es lo normal ahora, Nabil? Exacto, lo normal es, si usted tiene una estación, tiene un pluviómetro, un pluviógrafo y mide la precipitación anual, mensual y diaria, puede sacar un promedio normal estadístico. Y ese promedio, ese valor, por ejemplo, Tegucigalpa, la media de ella anda alrededor de los 920 milímetros al año. Entonces, si vemos ahí, está en color amarillo. Quiere decir que este año se espera que, por lo menos en los meses de mayo, junio y julio, llueva los 920 milímetros alrededor de ellos, lógicamente no tienen que ser exacto, pero alrededor de esa media. Pregunta, ¿eso es suficiente para nuestros embalses? ¿Es suficiente para satisfacer las necesidades de agua en la zona, para siembros, para el ganado, para el consumo humano? Una pregunta... Canalla, es una pregunta canalla. Canalla. ¿Por qué? Porque si vos me preguntás ¿es suficiente? Yo te diría más que suficiente. Te voy a poner un ejemplo. Madrid, España, llueven solamente 400 milímetros al año. O sea, eso es y ahí hay menos. 8 o 9 millones de habitantes. Y le ajusta el agua para todos. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros aquí no estamos utilizando el agua como debe ser. Exacto. No estamos utilizándola como debe ser. La estamos desperdiciando. No la sabemos operar, ni guardar, ni controlar. Sino que simplemente cuando la tenemos, la dejamos pasar y después cuando no la tenemos, estamos llorando porque queremos agua. O sea, no la embalsamos, no la guardamos, no la metemos en cisternas, en aljibes, en ningún lugar. O reservorios, en simples reservorios que son importantes y necesarios. Que por ahí alguien puede decir, bueno, es que un reservorio es caro. Sí, es cierto que es caro, pero el agua es vida. Entonces, si necesito yo cuidarme, cuidar mi vida, mi salud, o necesito desperdiciarla y allá veo después quién me... O le pido al gobierno que me dé agua. Nabil, el gobierno no me va a dar agua nunca. Vamos a ir a unos mensajes. Oyó lo que dijo Nabil, nos quejamos porque es caro, pero todos tenemos un aparato de esto. Todos tenemos celulares. Carro, todos gastamos en ir al estadio, etcétera, pero no invertimos en lo importante. Vamos a hablar sobre eso, inversiones que son importantes a partir de esta realidad climática. Vea usted, esos 900 milímetros que puede recoger un pluviómetro, en países como España sería una bendición, no digamos en los desérticos. Ya volvemos después de unos mensajes con el doctor Nabil Caguas, ex decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nuestra alma mater, hablando del tema de 366 días del año, el clima. Ya volvemos. Volvemos a Cuestión de Enfoques, estamos con el doctor Nabil Caguas, estamos hablando del clima. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, que cuando íbamos subiendo a Ciguatepeque, ya ahí subiendo Comayao, la Virgen, ya sacaba las chumpas, mi papá de ahí del baúl, pónganse las chumpas, porque va a poner y hacía frío. Hacía frío. Y luego quítenselas que vamos a bajar al lago y lluvia. Siempre, o sea, de 10 veces que uno pasa por el lado de Yohoa, lluvia. Ahora no pasa eso. Ahora pues no pasa y tal vez está lloviendo, tal vez en Ciguatepeque no siempre está fresco. Cuando llega uno a la tierra baja, ya pasando la barca, ahí se hace calor. Y dicen que ahora está haciendo más calor que nunca. ¿Ha cambiado realmente el clima de Honduras, Nabil, volviendo al mapa? Yo diría que sí. Sí ha habido cambios por la misma variabilidad de nuevo climática, una variabilidad natural que corresponde a fenómenos naturales. Y lógicamente si eso lo acompañamos con fenómenos o acciones humanas, entonces se vuelve peor todavía. Sí ha habido cambios en el clima. Se reconoce a nivel histórico de que el clima tiene sus máximas y mínimas. Tiene ciclos. Tiene ciclos.
pero hay algunos que consideran o creen inclusive que estamos en el ciclo de mayor calentamiento, pero que pronto va a venir una inversión y que vamos a ir más bien a la parte más fría. ¿Una nueva glaciación o no tanto? No sé, tal vez no una nueva glaciación, pero sí una... Pero todavía estamos ahorita estamos más bien subiendo y seguimos subiendo en cuanto a la temperatura. ¿Tú esperas que va a seguir subiendo? Yo creo que sí, yo creo que por lo menos en los próximos 10, 15 años las estadísticas nos indican que sí va a seguir subiendo y el problema de eso es que tenemos un descongelamiento, o se descongela todos los polos, polo norte, el polo sur, y eso trae como consecuencia pérdida de agua limpia, de agua dulce, elevación del nivel de los mares en algunas zonas, te trae problemas de cambios de todas las especies, todo el ecosistema del marino, porque los pescados, los camarones, lo que usted quiera, de agua helada, están acostumbrados a cierto tipo de temperatura y cuando tú les das una oleada de temperatura más alta, lógicamente migran, se van. Entonces es un problema para los pescadores, por ejemplo. Hambrunas. Y hambruna. Y problema, inclusive el niño apareció, el famoso fenómeno del niño, se llegó a conocer y a estudiar exactamente porque los pescadores en Perú iban a buscar en diciembre los camarones o la tuna, el atún que ellos producen y exportan inclusive, y ya no lo encontraban en los lugares donde en los bancos que siempre lo encontraban. Los bancos habían desaparecido y había que buscarlos en otras regiones del mar. Y entonces se dieron cuenta que la temperatura de la superficie del Pacífico estaba cambiando. Aumentaba en una época y disminuía en otra. Entonces, al no sentir el atún su hábitat normal, lógicamente se emigra y busca otros lugares donde sí puede vivir. Cuando tú piensas, cuando hablas del atún, pues lo mismo hace el humano. Cuando el clima no le da para sembrar, para vivir, migra. Emigra. Es supervivencia. Es supervivencia, definitivamente, y es natural. Cualquier sistema, digamos, vivo busca dónde poder estar más cómodo, más tranquilo. Hay que tener cuidado, lógicamente, esa variabilidad, como decíamos, existe, se está presentando, y el problema más grande tal vez no es tanto la magnitud misma de los cambios de precipitación y temperatura, sino que la intensidad con que cambian, la frecuencia con que están cambiando. Me gustaría volver a ver el mapa, Nabil. Sí. Muestre producción el mapa que estábamos viendo, porque nos quedamos en el normal. Ese café ese café menos de lo esperado. Exacto, debajo de la media normal. Entonces Nicaragua, por ejemplo, considera, y nosotros consideramos, nuestros expertos, lógicamente, que trabajaron en eso, toda la parte oriental de nuestro país, ahí por gracias a Dios. La Mosquitia. Y la Mosquitia, Nicaragua y el norte de Costa Rica están en eso, cuidado, estamos hablando de mayo, junio y julio. Okay. Exacto. Eso puede cambiar ya después para agosto. De hecho, esperamos que cambie para agosto, septiembre y octubre. Viene la temporada de huracanes. Podemos hablar un poquito más. Y ahorita, el 1 de junio, entramos a la temporada de huracanes, ¿verdad? O sea, a cruzar los dedos. Atlántico. A cruzar los dedos, porque no es predecible, eso es otra cosa. Y en el Pacífico ya comenzó, el 15 de mayo. En el Pacífico comenzó en el 15 de mayo, así que puede aparecer cualquier tifón, digamos, por el lado. Pero los del Pacífico normalmente no afectan a la región centroamericana. Por el tema también de los vientos. Por el tema de los vientos y por la circulación misma de un fenómeno de eso. Normalmente ellos dan vuelta contra las agujas de reloj. Entonces, si tú pones como un remolino dando vuelta contra las agujas de reloj en el Pacífico, sentís inmediatamente que se va alejando de la región centroamericana. Los que en el Atlántico igual están girando contra las agujas de reloj, pero lógicamente eso los atrae más bien hacia nosotros. Y por eso que nos afectan más los del Atlántico que los del Pacífico. Igual pasan sobre el territorio y ha habido ya la conjunción de dos fenómenos. Hace un par de años pasó eso a México. Eta y Iota es un buen ejemplo. Es un ejemplo, sí, que en cuestión de días nos vino uno y en cuestión de días venían. Que por cierto, ahí fue cuando nos dimos cuenta que después de que se acaban los nombres del alfabeto, empieza el alfabeto griego. Entonces, las cruces
a alfa, las cruces a beta, las cruces a gamma. Eso sucedió en el 2005. Mal no recuerdo, en 2005 tuvimos eso. En ese tiempo estaba Toncontín operando a nivel internacional y me acuerdo que se cerró por más de 10 días. No me acuerdo exactamente el número, pero sí fueron bastantes días. ¿Y no era por humo? Era por visibilidad. Visibilidad. Por humo. ¿También por humo? Sí, por humo. Okay. Pues lo que estuvimos hablando en el programa. Digamos, la visibilidad se restringe para un aviador y lógicamente Toncontín no tiene las condiciones, por ejemplo, tipo Palmerola. Entonces, al no tenerlas, no le pueden dar autorización de operación. La semana pasada cerró Villa de Morales también, así de mal estaba la visibilidad, hasta en la costa norte. Sí, recuerda que Villa de Morales también está en el valle, en la parte baja, y la contaminación normalmente es densa. Hace que se vaya hacia abajo toda la parte más densa de la contaminación misma, y lógicamente pierde la visibilidad en una zona o en una región donde tienen que estar volando y necesitan de eso. Es decir, los pilotos. Al ver ese mapa, lo que tú nos estás diciendo es, estén atentos a este tipo de información. Para los campesinos, para las personas que trabajan con recursos hídricos, es súper importante saber cómo se van a comportar las lluvias en los distintos periodos del año. Estos datos ya no nos sirven en el 2025. Es otro. ¿Qué tan periódico es? Porque la gente dice, volvemos al lenguaje coloquial, es que ahora hace más calor que antes. Es que cuando yo era pequeño, yo de hecho lo hice en el programa, es que antes el clima de Tegus era diferente. ¿Qué tanto es producto de esa variabilidad el descombro? Desde hace muchos años los cerros de Tegucigalpa están pelones. De hecho, todas las guerras civiles hicieron pedazos los cerros alrededor porque ahí se apostaban las tropas y de algo tenían que comer y así agarraban leña. Decir más bien, el Juana Lainez, que es un caso interesantísimo, algún día para abordarlo en un programa, de reforestación exitosa y desordenada, porque hay más de 60 especies de árboles ahí. Cuando uno ve todas las imágenes de los años 20, 30, 40, era un cerro pelón y ahora es un cerro lleno de vegetación. Lleno de vegetación. Mira, hay un dato estadístico que creo que es bien importante. Si mal no recuerdo el año, creo que fue en el 1956, donde se produjo el valor mínimo absoluto de temperatura en Tegucigalpa. 3.6 grados centígrados. Bajó a 3.6 grados. Sí. Una sola vez y fue en ese año. A partir de allí no hemos vuelto a ver esa cantidad, ¿no? Hemos visto 7, 8, 9, tal vez en algunas madrugadas del frío de diciembre, enero, pero nunca ha llegado a 3.6. Yo recuerdo que ese dato estaba en el Servicio Meteorológico Nacional y lo teníamos presente, pero nunca se volvió a repetir. ¿Qué significa eso? Lo que estás diciendo exactamente. O sea, cada vez sentimos que hay que la media de la temperatura ambiental cada vez va aumentando. Ha venido aumentando a través de los años y producto de, tú lo mencionaste, o sea, hemos deforestado, hemos construido edificaciones, hemos hecho planes de casas, viviendas. Sin arborización, un montón de colonias que no tienen un solo palito, un solo árbol. Exacto. Todavía si tú vas a San Pedro, allá yo creo que será por el mismo calor que se siente. La población de San Pedro Sula cuida más el árbol, sabe la importancia de un árbol, sabe cómo cuidarlo o la importancia de sembrarlo. Y no es de ir a lo loco como antes se hacía, no, yo espero que ahora ya no se esté haciendo, que hay que sembrar, entonces agarraban cualquier palo y pico los palotes. Dos ejemplos, los dos peores ejemplos, los eucaliptos y los ficus. Exacto. Que tienen un terrible efecto en la obra física y el eucalipto en la acidez de la tierra. Exacto, en la acidez de la tierra. Y lo está sembrando en un lugar que no le corresponde crecer, por ejemplo, también. Entonces hay que tener cuidado qué tipo de zona donde estoy, qué tipo de clima existe en esa zona o en esa región o en ese lugar, para saber qué tipo de siembra debo de hacer para que crezca, se fortifique, se desarrolle y que nos dé un poco más de frescura donde estamos viviendo. O sea, Nabil, tú lo que estás diciendo en pocas palabras es, si somos capaces de cambiar el clima para mal, como lo hemos hecho donde hemos deforestado, podemos cambiar el clima para bien. Definitivamente que lo podemos hacer. Mira, hay ciudades, hay ejemplos ya de ciudades, no tenemos que inventar el arroz con leche, como decimos vulgarmente, ¿no?
O sea, hay ciudades donde se han preocupado toda la población de comenzar a sembrar. Y sembrar en mi casa, en mi pequeño jardín de mi casa, en la calle, en la mediana del Boulevard Morazán o en la mediana del Boulevard Suyapa, en vez de cortar árboles, entonces simplemente sembrar más bien árboles. Lógicamente hay que podarlos para evitar problemas de los alambres eléctricos que pasan por todas esas calles que todavía no sabemos construir subterráneos para meterlas. Pero sí lo podemos hacer y la ciudad puede crecer y puede desarrollarse ambientalmente mucho más fácil y dar mejor calidad de vida para los que vivimos acá. Pero desgraciadamente mira, yo siempre, yo soy de la costa, yo soy de San Pedro y sé lo que es el calor de San Pedro porque lo viví en mis tiempos de juventud. Y cuando venimos aquí a Tegucigalpa, sentíamos aquella frescura, me resfriaba y todo, pero era qué rico vivir en un ambiente mucho más fresco. Sí. Pero sí lo podemos lograr, es tener un poco de conciencia, de ver la necesidad de poder mejorar una ciudad y que lo podemos hacer. Yo no tengo por qué ir a la calle a hacerlo, no. Yo lo puedo hacer en mi pequeño jardín, cada uno de nosotros, en nuestras casas, o en la parte o afuera o en la acera de la casa donde podamos, o si voy al bosque o si voy a la Tigra, sembrar un árbol ahí en la Tigra, o si voy al Juan Alaines, como decís, sembrar otro árbol ahí, y podemos lograr un ambiente mucho más sano de lo que hasta este momento tenemos. Tener un libro, perdón, siempre hago la broma, tener un hijo, escribir un libro, sembrar un árbol. Esa era una frase que mi papá, de tanto que bromeo con esa frase, no la dije bien ahora. Vamos a volver después de unos mensajes. Estamos hablando del clima. Si podemos cambiarlo para mal, podemos cambiarlo para bien, ha dicho el doctor Nabil Caguas. ¿Por qué? Porque vivimos, como dice mi buen amigo Jorge Manuel Zelaya, segunda vez que lo cito en una semana, en una quejadera poco productiva. Nos quejamos de que el aire está sucio, que el clima está feo, pero ¿qué estamos haciendo para cambiarlo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Cuántos árboles sembró el último año? ¿Cuántos libros leyó? No le voy a preguntar cuántos hijos tuvo porque ya vio en el programa de la semana pasada que el registro de deudores alimentarios morosos ya se va a poner en práctica en unos meses y usted no se puede portar mal. Deje de ser irresponsable, cuide el clima, cuide a sus hijos, lea más. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Estamos con el doctor Nabil Caguas, ex decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos hablando de clima. Del clima se han hecho canciones, se hacen chistes. Alguna vez yo tuve la oportunidad de hablar con personas que viven en Holanda. En Holanda llueve todo el tiempo, es igual que en Inglaterra, ¿no? Sí. Y una vez le pregunté a un holandés por qué todo el tiempo hablaban del clima. En la mañana te encontrabas, hoy va a haber sol, casi nunca hay sol. Hoy va a llover, que a tal hora no va a llover. Y todo el tiempo. Entonces le pregunté por qué había esa obsesión con el clima. Entonces me dijo un holandés, es que tú sabes, Holanda es famosa por ser uno de los países más planificados del mundo. Y hablamos mucho del clima porque es lo único que no podemos planificar. Sin embargo, en los años 50 tuvieron una gran inundación, dicen los niños, ¿no? Inundación, en el 53 la gran llena, le dicen la gran tormenta, y fue tal la catástrofe que hicieron planes, planificaron sus canales, manejo el plan Delta y mejoraron. ¿Qué tan factible es hoy prevenir, predecir los fenómenos climáticos, Nabil, con las herramientas tan modernas que hay? Estos modelos que se hacen, las lecturas que se hacen de satélite, ¿qué tan precisas son como para poderle decir a nuestros campesinos, ¿sabe qué? No siembre ahorita, siembre dentro de 3 semanas. No es fácil. A ver si tal vez voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Desgraciadamente, la meteorología y la hidrología son 2 ciencias que tienen más incógnitas que ecuaciones para poder resolver esas incógnitas.
O sea, que esta historia de que la Es un meteorología sistema- sigue siendo un poquito no es mística, matemática. es todavía un poquito intuitiva, ¿sigue siendo cierto? Exacto. Sigue siendo intuitiva, y por eso hablamos de probabilidades, por eso hablamos de pronósticos, por eso hablamos de predicciones, por eso hablamos de modelos. Un modelo es un sistema, una forma de poder predecir una situación dada en una región o en un lugar dado, pero sigue siendo un modelo, o sea, no es nada exacto. ¿Por qué? Porque todavía no ha venido el genio que pueda completar una ecuación, es la que hace falta. Tenemos 6 incógnitas y tenemos 5 ecuaciones. Y un sistema matemático tiene que resolverse con igual número de ecuaciones y para igual número de incógnitas. Entonces, la meteorología y la hidrología podemos hablar de predicciones, de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que sí es cierto? Lo que es válido es que cada año que ha pasado, entre más estudios que se han hecho, conocemos un poco más el clima. Hemos desarrollado más de 35 modelos ahí a nivel mundial. 35 modelos. A nivel mundial, el modelo europeo, el australiano, el gringo, cualquier brasileño. Hay muchos modelos, algunos de ellos más adaptables a la zona tropical y a otras no. Entonces hay que tener cuidado. No puedo yo agarrar un modelo, digamos, por muy bueno que pueda visualizarse, y agarrar los resultados de ese modelo y decir, esto es lo que va a pasar. Estaría cometiendo el error más grande de mi vida. O sea, hay que tener cuidado con anticipar resultados que no son adaptables a esta zona. Exactamente. No solamente no adaptables, sino que tú puedes encontrar 5 o 6 modelos que son adaptables a esta zona, pero cuando los integras con los conocimientos que has estudiado la ciencia del clima, te das cuenta de que sigue siendo una probabilidad. Y por lo tanto, por mucho que yo pueda decirte, vamos a tener una mayor cantidad de lluvia en el mes de agosto y septiembre, por ejemplo. Es una probabilidad. Es una probabilidad. No es nada exacto, ni va a ser exacto nunca. Entonces yo no puedo asegurar algo si yo entiendo y sé que lo que estoy diciendo es simplemente estadística climática, lo que nosotros conocemos como estadística climática. Y eso pues tenemos que, como población, tenemos que saberlo, entenderlo y aceptarlo. Yo me acuerdo todavía hace algunos años, y no era en broma, me lo decían en serio, Nabil, mira, fíjate que voy a tener una fiesta el sábado en mi casa y necesito saber si va a llover o no. O sea, y tal vez llueve en Tegucigalpa, pero los no teléfonos, llueve en mi casa. pero los teléfonos dicen probabilidad de lluvia, o sea, exacto, y yo sé, por mi cumpleaños, por ejemplo, que es en septiembre, yo no recuerdo un tan solo cumpleaños de mi vida que no haya llovido. Que no haya llovido. Pero es que está en época de huracanes. Sí. De hecho, la tragedia septiembre del Fifi, es el mes más grande de Fifi. Fue en septiembre, correcto. El día de mi cumpleaños fue que dañó no solo Choloma. Fifi, si te acordás, Dios mío, nombres, a ver Francelia. si Francelia, hubo otro en el mero 14 de septiembre, o el 15 que hubo inundaciones, y eso que no pasó pasó lejos sobre la costa. Uno de esos. Gilberto, creo. Gilberto hizo estragos en otras zonas. Hizo estragos allá, sí, o sea, han pasado, lo que han estado encima de nosotros, Fifi, el Mitch, sí. Y la famosa llena del 54, pero que han pasado muy cerca y que nos han dejado daños en la costa norte, ha habido varios. Y le dijiste llena del 54 porque todavía en ese año no se le daban nombre. No se le daban solo nombres, le ponían nombres de santos o números. Que por eso son famosos según el día que llegara la tormenta, el día del santo, sí. la tormenta de San Bartolomé, la tormenta de Santa Inés. Sí, y entonces se repetía mucho. Hay que, tal vez un poco de historia, el nombre de los huracanes se pone, lo hacen también los servicios meteorológicos nacionales cada año, se reúnen y se acuerdan los nombres los siguientes 5 años siempre. Aprueban para 5 años adelante por si las dudas no se reúnen en años posteriores. Y retiran nombres cuando son muy catastróficos. Y cuando son catastróficos con un cierto nivel, lo retiran. Exacto, ese nombre ya no vuelve por ejemplo, Mitch, Fifi, no vuelve a aparecer nunca más en la historia. Tampoco este que hizo muchos daños en Nueva Orleans. En Nueva Orleans, sí, Karina creo que fue así. Sí. Katrina. Ese está fuera del nombre. Esos nombres ya están. Y me acuerdo que hubo un tiempo que solo poníamos nombres de hombres y nos reclamaron las mujeres. Entonces ahora si tú te das cuenta,
te ponen nombre hombre, mujer. Y además, nosotros como hablamos español, reclamamos también que por qué tenían que ser solo nombres ingleses. Y empezaron a poner nombres mixtos. Español, inglés, hombre, mujer, va intercalado. Nabil, hablemos de clima. La costa norte, estábamos viendo el mapa, podemos ver ahora un cuadro que también está en este informe trimestral. La costa norte de Honduras en los próximos 3 meses, ¿de qué tiene que estar pendiente? Veamos ahí. Va a llover, dice ahí. Por ejemplo, si agarramos a Valle, el sureste del Paraíso, sur de los departamentos de La Paz, Francisco Morazán e Intibucá, el centro y norte de Choluteca, el noreste de Copán y sureste del Empira. Es una zona prácticamente del corredor seco, tiene que ver bastante en el corredor seco del país. Se dice que va a llover más arriba de la media normal anual. Eso es una muy buena noticia. Esa es una buena noticia, sí, y de hecho eso estamos hablando para marzo, abril y mayo. Perdón. Mayo, junio y julio. Mayo, junio y julio. Mientras que la lluvia normal va a estar en la región norte y oriental y la mayor parte del occidente y centro del país. Y va a estar debajo de lo normal, gracias a Dios. Por lo que podríamos anticipar, siendo previsores, tener listo planes de contingencia por si hubiera problemas con los siembros, en gracias a Dios, problemas de hambre, problemas de abastecimiento de alimentos. Y tengo entendido por lo que me estás diciendo que esto implica que ahora que ha estado lloviendo poco, que hemos entrado a mayo, casi a junio, a mitad de mayo y no ha llovido tanto, entonces era buena oportunidad para sembrar frijol. De lo que yo entiendo de los agrónomos amigos es que hay que sembrar los frijoles porque el frijol necesita menos agua que el maíz, por ejemplo. Entonces, si le llega mucha agua, se pudre rápido. Y más bien, en la postrera, sembrar maíz y no sembrar frijoles, porque esperamos para los siguientes trimestres, que sería agosto, septiembre y octubre. En esos 3 meses va a haber mucha más Julio, lluvia. agosto, septiembre. No, agosto, septiembre y octubre. Octubre. Este que estamos viendo ahorita es mayo, junio y julio. Mayo, junio y julio. Termina en julio. Entonces, el otro es, el que viene, el nuevo, es agosto, septiembre y octubre. Y en ese sí va a aparecer una mayor cantidad de agua en todas esas zonas, prácticamente yo diría todo el país. Es decir, a esta altura buena parte del trabajo de promoción de parte de los ministerios que tienen que ver con agricultura, que tienen que ver con forestería, que tienen que ver... Tienen que ir recomendando, haciendo esas recomendaciones. Haciendo acercamientos con las alcaldías para poder socializar con la población los cuidados. Por ejemplo, los planes de contingencia de los CODELES, de los CODEMES, tienen que estar muy atentos a esta información y no estar esperando el llamado de última hora. No, tienen que actualizarse inclusive. Siempre se ha recomendado que los CODELES y los CODEMS, por ejemplo, deberían de ir ya reuniéndose, tener reuniones periódicas con cierta frecuencia. Ya ahorita en mayo. Ya ahorita en mayo, e irse preocupando, reconociendo si tienen menor capacidad o conocimiento de la problemática de riesgo que están en su zona o en su comunidad o en su lugar. Entonces ir consiguiendo información mejor para poder entender mejor los peligros a los que pudieran estar expuestos. Una pregunta, considerando que se ha extendido un poco esta época seca y la época lluviosa ha empezado muy tarde, ¿podríamos imaginar que las zonas que están erosionadas podrían tener más riesgos? Definitivamente. Más riesgos de deslave porque la porosidad de la tierra ha aumentado mientras empieza a llover y llueve más de lo normal en muchas de esas zonas. Puede haber mucha más correntada, puede haber mucha más agua que haga deslave en algunas zonas de riesgo. Haga deslaves más grandes, más fuertes, sí. Uno de los problemas, por ejemplo, yo estaba viendo hace poco los famosos canales de alivio en el Valle de Sula y los bordos en el Valle de Sula, que los estaban arreglando. ¿Cuándo los están haciendo? Ahorita. Yo diría que más bien el momento de haberlo hecho es allá todavía atrás, desde marzo, abril deberían de haberse comenzado. ¿Por qué? Porque si ahorita ya empiezan las lluvias a caer en esa zona, si usted agarra un poco de tierra o de arena y lo va amontonando, lo que va a pasar es que están flojos. Es una tierra floja que fácilmente puede lavarse y desmembrarse y volver otra vez a arruinarse y volver otra vez el próximo año a seguir haciendo lo mismo. O sea, cometemos el mismo error, seguimos cometiéndolo año con año, como que si quisiéramos tener algo que hacer, como que no tuviéramos otro tipo de problemas por resolver
y cometemos errores garrafales. Yo he visto, en infraestructura tenemos muchos problemas, muchos problemas. Puedo darte un montón de ejemplos de construcciones de puentes, por ejemplo. Tenés un puente, lo lleva el río porque pasó un fenómeno fuerte y se lo llevó. Volvemos a construir, ¿y qué hacemos? Construimos el mismo puente con las mismas aproximaciones. Con las mismas aproximaciones. Y sabemos que en unos 3, 4 años pues, se lo va a volver a llevar el río. Entonces no aprendemos de cuál es el camino del río, cuál es el canal natural del río, que ese es propio de él y nadie lo va a cambiar. Mira, Miguel, en Honduras tenemos 19 cuencas, 19 ríos, y eso ha sido siempre. Antes éramos 100.000 habitantes, ahora somos 10 millones de habitantes, pero no aumentan los números de ríos. Los ríos son los mismos. Entonces, si no los cuidamos, si no los protegemos, si no los descombramos, si no protegemos las microcuencas donde se desarrollan las fuentes de esos ríos, los nacientes de esos ríos, vamos a seguir padeciendo los mismos problemas que hemos tenido siempre. Bueno, miren ustedes, si seguimos haciendo lo mismo, que eso es la mejor definición de estupidez según un sabio, si seguimos haciendo lo mismo y esperamos tener resultados diferentes, pues después no nos quejemos. ¿Sí? Después no nos quejemos porque estamos a tiempo todavía de resolver muchos de estos problemas. Basta un poquito de sentido común y si usted que está viendo el programa quiere saber a qué líder seguir, preste la atención a los que le dicen esto lo vamos a hacer juntos, no a los que le dicen esto te lo voy a resolver yo. Ya volvemos. Entramos al segmento final de Cuestión de Enfoques, hoy con el doctor Nabil Cabos, es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Que me tienen una sorpresa. A ver, producción me dice que me tienen una sorpresa y también para el doctor Nabil Cabos. A ver. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Yo te ignoré, creo. ¿Ah? ¿No que te ignoré? Creo que sí. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. La semana pasada terminó con lluvia en muchos lugares. Yo vi los gritos, yo lo vi, yo mismo grité de alegría. La gente estaba gritando en la calle. Sí. Qué bueno que... nadie se quejó. Normalmente el capitalino se queja porque llueve y es un desastre. Yo vi a la gente salir, a pesar de que habían advertido que podía ser lluvia ácida. La gente estaba contenta por la lluvia. Aquí nosotros somos un espíritu de contradicción, Nabil. Estamos deseando la lluvia ahorita y después lloramos en septiembre que deje de llover. Que deje de llover. Pero qué bonito, o sea, la verdad es que el agua es vida y con el agua reverdecen los campos, crecen las plantas, los alimentos, las cuencas se llenan. Dejamos de ver toda la sequedad que hay alrededor de la capital. Además, y se limpia el humo. Y se va el humo, además, ¿verdad? Porque también viene con viento. A ver, el agua es uno de los elementos que más apreciamos y tememos del clima. Sí, el agua es el elemento vital para la vida, para la salud de las personas, de toda la población y a nivel mundial. Aquí no estamos hablando solamente de Honduras, así que es un tema para mí transversal. No es, algunas veces se habla del sector al recurso hídrico, no, para mí no es un sector, ¿no? Es un tema transversal porque toca todos los sectores. Salud. Dígame usted, mencióneme usted un sector que no tenga que ver con el agua. Alimentación, salud. Ganadería, agricultura, energía. Seguridad. Turismo, seguridad. Cualquier sector que usted quiera mencionar tiene relación directa con el agua. Entonces, si no cuidamos nuestras nacientes, si no cuidamos, no protegemos nuestras microcuencas, no vamos a poder lograr utilizar el agua, inclusive si no ordenamos el aprovechamiento del agua en todas las zonas del país, porque ese es otro tema también importante, ¿va? O sea, ¿cuál es el aprovechamiento más importante? Bueno, para la calidad de vida. Entonces debe ser primero la persona y de ahí vendrían los otros aprovechamientos que se le pueden dar.
tipo energía, tipo turismo, pero la salud es número uno. Entonces, aprovechar el agua para la salud humana es, creo yo, el tema más importante que hay. ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto al agua? Sí. A mí me llama mucho la atención, lo digo a cada rato, yo soy un eterno curioso, a mí me sorprenden muchas cosas. A mí me gusta mucho ver cómo en nuestro país nosotros nos acostumbramos a hacer ciertas cosas que en otros países resultan extrañas. Yo he visto la cara de sorpresa de los extranjeros cuando llegan a nuestras ciudades y ven a la gente apertrechada como que va para una guerra. O sea, muchos de ellos no están acostumbrados a ver gente armada. Me refiero a los que no vienen de Israel y esos rumbos, ¿verdad? Sí. O de Bélgica, por los lugares donde hay la Unión Europea, por ejemplo. Pero que hay gente armada. Y también la gente se sorprende de que nosotros aquí en los noticiarios medimos el nivel de los embalses. ¿Cuánta agua hay en el Cajón? ¿Cuánta agua hay en la Concepción? ¿Cuánta agua hay en los Laureles? O sea, hemos llegado a ese punto de medir si hay agua o no hay agua, y uno de los elementos que todo el mundo comparte por el teléfono son los racionamientos de agua. O sea, la gente, y en tu casa ¿cada cuánto llega el agua? A mí llega una vez por semana, entonces uno levanta la ceja, ve cómo se bañó, ¿va? Entonces aquí es el sonido de la cisterna llenándose por un tanque es un sonido común y corriente como el sonido de los disparos. ¿Podemos revertir eso? Has estado hablando de elementos climáticos que nosotros como seres humanos estamos influenciando, el microclima. Yo te contaba la experiencia en una de las pausas, un caballero que se quejó de cómo al haber cortado una acacia que estorbaba por las raíces, cambió totalmente el clima de su casa. Si eso se repite 10, 15, 1000 veces, 2000 veces, nosotros podemos alterar el microclima de una zona. No hay duda. Y podemos influir también en el agua que se capta en una cuenca. Totalmente, totalmente. Recordemos que, o sea, ¿por qué siempre se ha dicho que hay que reforestar? Porque cuando usted hace una siembra en una zona o en un lugar determinado, lo que hace es compactar el suelo. Ahí al compactar el suelo y a recibir las lluvias, ese suelo puede retener agua. Retiene el agua y se usa ya sea para el mismo árbol, el mismo siembro, o puede ser utilizada para la persona que está teniendo. Entonces, una compactación del suelo te evita perder la cantidad de agua. Y pongo el ejemplo al revés, tal vez para entenderlo mejor. Si yo tengo un terreno totalmente limpio, no hay ningún árbol, pura tierra, como que fuera una calle. ¿El agua no se retiene? El agua no se retiene. ¿Se va? El suelo no logra captarla, no tiene la capacidad de captarla inmediatamente. La tierra va captando el agua poco a poco. Entonces, si está más compacta, va a recibir una mayor cantidad de agua. Y las raíces aprovechan eso. Las raíces se aprovecha, todo el mundo aprovecha. Las raíces compactan, de hecho se utilizan árboles para mantener... Exacto. Las laderas. Mantener laderas, para desarrollar, lo que llaman como escalones, ¿va? En una ladera y una montaña. Entonces, de ahí viene la importancia de reforestar y saber qué es lo que estoy reforestando. Reforestar bien, con criterio, no a lo loco. No a lo loco. No es cuestión de ir a sembrar también un árbol porque lo quiero sembrar. Que por cierto, hay que felicitar. O voy a cortar un árbol porque lo quiero cortar. Hay que felicitar la iniciativa de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, que la semana pasada anunció que va a empezar, tengo que decirlo, por enésima vez, la reforestación. La reforestación. Cuando tuvimos el gorgojo, salió todo el mundo a reforestar y se olvidaron de los arbolitos que dejaron por ahí. Sí. Ahorita se quemaron un montón de árboles recientemente en La Tigra. Esa reforestación debe implicar directamente a las comunidades que fueron afectadas, porque no se trata de que nosotros vayamos a sembrar allá nada más. Son las comunidades las que tienen que cuidar ese árbol. Exacto, es que ese es otro problema que tenemos nosotros los hondureños. Y es que todos lo queremos echar al gobierno. Es el gobierno el que tiene que hacerlo, es la alcaldía la que tiene que hacer esto. No. Está bien que lidere. Que lidere, que coordine, que integre o los organismos, las comunidades para que puedan trabajar. Pero el problema todo es de nosotros. Y todos tenemos que contribuir para que podamos mejorar el ambiente donde vivimos. Tú lo estabas mencionando, ir cortando un árbol, 2 árboles, 5 árboles, 100 árboles, el microclima de esa zona cambia inmediatamente. Entonces hagamos la inversa.
sembremos esos 5, 10, 100 mil árboles en una zona determinada, en una colonia inclusive determinada, y va a ver cómo el microclima de esa colonia o de ese lugar donde yo vivo, de ese barrio donde yo vivo, va a mejorar sustentiblemente. Competencias que yo quisiera ver en Honduras, que en vez de decir yo fui el más votado, yo logré tantos votos, yo fui el alcalde que más votaron, yo fui el alcalde que más árboles sembró, más árboles sostuve y mejoré la capacidad hídrica de mi municipio. ¿Has escuchado alguna vez estadísticas de ese tipo? No, ¿No? no la hay. Bueno, y lo otro es que también hay gente que empieza a confundir, bueno, entonces hay que sembrar árboles y no hay que construir. No, el desarrollo de una ciudad no lo puede tener nadie. O sea, se necesita desarrollar la ciudad. Pero tiene que ser sostenible. Pero tiene que ser sostenible, sustentable en el tiempo, con el clima. Podemos ver inclusive imágenes de ciudades. Hay un ejemplo, por ejemplo, la ciudad de Cali, en Colombia. La ciudad hay unas en Brasil también, y en Europa. Bueno, los holandeses los holandeses son famosos en eso. Han eliminado autopistas para hacer áreas verdes. Áreas verdes, correcto. Y anda todo el mundo en bicicleta. ¿No? Entonces, o sea, podemos revertir definitivamente el microclima de un barrio, de una colonia, de una parte de una ciudad, si todos nos comprometemos a trabajar, pero todos juntos, bajo la coordinación, sí, de un liderazgo que puede provenir del sector público, pero tiene que entrar el sector privado, tienen que entrar las empresas, tiene que entrar la población. Todos tenemos que integrarnos. Las escuelas deberían de involucrarse. Las escuelas de involucrarse de alguna manera. Yo recuerdo en la escuela de mis tiempos allá en Ñoro, nos enseñaban a sembrar. Sembrábamos rábanos, sembrábamos tomates. Y el que tenía el mejor arriatillo de 1 metro, me acuerdo. Tenía 5. Y ya me daban otro, porque el mío fue el mejor, porque produjo más. Y de ahí me daban otro. Y para que reprodujeras y en vez de quedar solo con lo mío, multiplicar tu esfuerzo. Multiplicar lo que yo estoy haciendo, en tener ese sentido de ir mejorando, aumentando la producción, para que también otros coman. Pues, o sea, la vida es así. Cada quien, hay quienes están en un sector, están otros en otro sector. Si integramos esos sectores, vamos a lograr algo positivo en nuestra población. Es decir, hemos hablado de clima y mire cómo hemos terminado hablando de la vida, hemos terminado hablando de la educación, hemos terminado hablando de la comunidad y los liderazgos. 1 minuto nos queda, Nabil, mensaje final a nuestro público. A esta cámara, si quieres. Bueno, como mensaje final yo diría que en Honduras no nos falta nada como para poder mejorar nuestra condición de calidad de vida. Y eso depende no de un gobierno, no de un alcalde, no de una población, depende de todas las personas que convivimos en una zona, en un lugar, en una comunidad. Si nos ponemos de acuerdo y nos sentamos a cuidar la zona o el lugar donde yo vivo, voy a hacer competencia con otro vecino que me va a ver trabajar, y si al principio me critica, al final el buen ejemplo lo va a recibir y me lo va a querer replicar. Y el otro lo va a volver a replicar, y así vamos a ir mejorando el microclima propio, en este caso nuestro, de la ciudad de Tegucigalpa, pero igual es válido para todas las ciudades de nuestro país. Y vamos a dejar de contar contaminación, vamos a dejar de contar cuánta agua nos queda en el tanque, o cuántas desgracias humanas hubo. Vamos a hablar de un país diferente, una ciudad diferente, un ser humano que tiene vida y regala vida a los demás. Gracias, Nabil. Mentalidad positiva. Mentalidad positiva y además proactiva. Usted no se quede en su casa sentado. Exactamente. Empieza la lluvia, oportunidad para sembrar. Empieza la lluvia, oportunidad para prevenir contingencias. Empieza la lluvia, démosle gracias a la vida, a Dios, por este hermoso país que tenemos y que todavía tiene mucho, mucho por dar. Usted tiene esa responsabilidad. Gracias a Nabil, gracias a ustedes que han estado pendientes del programa. Esto fue Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Calix Martínez. Sigue disfrutando de la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Qué linda la lluvia.